palabras para cada uno de ustedes. Amén. Hace 8 días tuvimos el privilegio y tuvimos la oportunidad de escuchar un mensaje, el cual el Señor nos transmitió y compartió a nuestras vidas sobre la parábola de aquellas 10 vírgenes. Amén. ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, y esos amenes, ¿cómo se llamaba en la prédica de hace 8 días? El grito de medianoche. Amén. La cual enfatizaba sobre esta parábola que Jesús nos ilustraba sobre 10 vírgenes. 5 de ellas eran insensatas, 5 de ellas prudentes, pero eran vírgenes, ¿verdad? Y aquí el Señor nos relataba y nos instruía a que debemos ser como aquellas vírgenes sensatas, como aquellas vírgenes preparadas para la venida de su amado. Amén, que no sabiendo ni el día ni la hora, estaban preparadas únicamente para recibir a su amado. Tenían todo listo para recibir, no hacía falta nada para esa llegada de su amado. Pero habían otras que no estaban preparadas, ¿verdad? Entonces hoy queremos, a través del pastor, que nos recuerde un poquito y vuelva a traernos a colisión ese mensaje tan especial que Dios puso en su corazón. Dios les bendiga a todos. Como lo dice Josué, permítame hacerle por un momento una síntesis de lo que fue la parábola de las 10 vírgenes, el cual titulamos el grito de medianoche. Amén. Esta parábola que se basa, o el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, este capítulo está estructurado en parábolas. Y veíamos que las parábolas son una verdad profunda del cielo que Jesús trataba de enseñar con los hábitos diarios de los cuales vivimos cada uno de nosotros, los que le amamos al Señor. Y esa parábola abarca también la humanidad. Jesús nos da una enseñanza crucial sobre la preparación espiritual y la consagración. ¿Qué aprendimos? Esa preparación espiritual y a la vez esa consagración. 10 vírgenes salieron con sus lámparas a esperar al esposo. Ambas salieron a recibirle, pero solo 5 fueron sabias y se prepararon con aceite extra. Las 10 estaban preparadas, pero 5 fueron más sabias y tuvieron un aceite de más, un aceite extra por las cosas que se podían presentar. Las otras 5, aunque tenían lámparas, no trajeron aceite suficiente y al final no pudieron entrar a la fiesta de bodas. Esta parábola nos habla de algo más profundo que simplemente estar presentes o esperando. Y veíamos que parte de la iglesia puede estar presente o esperando, pero le faltaba algo más. Y lo vemos a esas 5 que tuvieron que ir a buscar reserva, y cuando llegaron encontraron la sorpresa que la puerta se había cerrado. Y cuando hicieron ese llamado, recibieron una respuesta que les dijeron: no les conozco. Esta parábola, como le estoy diciendo, no se trata simplemente de estar presentes o esperando. Posiblemente el estar presente es llamarnos cristianos, hacer esa notificación en nuestra vida de que somos cristianos. Algunos no se avergüenzan de llamarse cristianos, lo hacen públicamente, se muestra. Pero hay otros que qué tan difícil es que dejen de ser esos agentes encubiertos del cielo. El cielo no tiene agentes encubiertos. El cielo tiene embajadores acá en la tierra que hablan del reino, que esperan y anhelan. Amén. Nos habla de estar preparados en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que tienen una vida de consagración sólida, con las bases espirituales necesarias para permanecer firmes hasta el final, que no las mueve nada. Siempre están ahí presentes. Cualquier circunstancia
Hoy, cuando orábamos esta mañana en el tiempo de oración acá en la iglesia, el estar preparado, muchas veces creemos que el problema es la iglesia. Muchas veces creemos que el problema es la casa. Y yo digo, no, la iglesia, ¿de quién estoy hablando si yo hago parte de la iglesia? Cuando yo digo la iglesia, no voy a volver. Estoy hablando que soy yo el problema, porque yo soy la iglesia. Y esta casa está siendo pastoreada por el Señor. Amén. Cuando tú tienes una dificultad y empiezas a creer que la situación es de la iglesia, examínate, porque eres tú. Amén. El que está preparado, el que está consagrado, el que tiene una vida espiritual sólida, no lo mueve nada. No lo mueve nada, porque sus ojos no están puestos, aunque debemos confiar en esos líderes que Dios nos ha puesto, ¿cierto? Si no, Dios no los hubiese puesto. Pero nuestros ojos deben estar radicados en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Ahí, oh iglesia, debe estar nuestra vida sólida, con las bases espirituales necesarias para permanecer firmes hasta el final. Así como las vírgenes prudentes. Hay algo especial ahí dentro de esa parábola del capítulo 25, para los que no estuvieron. Mateo 25, del verso 1 al 11, dice que el esposo venía a la fiesta y tuvo que demorar, o tardó un poco más, y las vírgenes que estaban preparadas se fueron a dormir. Y estando en ese estado, no es problema dormir, sino que el dormir no nos haga abortar lo que somos. Y lo que somos nos advierte a estar preparados, porque ni el día, ni la noche, ni la hora, nadie lo sabe. Tenemos que estar en vela, apercibidos. ¿Alguien acá sabe cuándo es? Y como no sabemos, tenemos que estar apercibidos, preparados. Entonces, cuando ellas estaban durmiendo, estaban descansando, se oye el grito de medianoche, un grito tal vez angustiante para aquellas. Cuando se levantaron las 10 vírgenes y salieron a recibirle, 5 encontraron que sus lámparas se estaban apagando, y hacia donde ellas iban a hacer una calle de honor para recibir al esposo. No, aunque estaban preparadas, aunque habían sido llamadas, aunque se habían guardado en pureza, faltaba algo y su aceite escaseaba. Le pidieron a las otras, porque hay hermanos que pretenden vivir bajo la comunión de otro. Y cuando le pidieron aceite, le dijeron: no podemos darle, no sea que a nosotros también nos pase lo mismo. Vayan y consigan. Entonces 5 se salieron del propósito de Dios. Aunque estaban preparadas, aunque se habían guardado, faltaba algo que les hacía estar listas para la ocasión. Y así nos puede pasar a nosotros. Venimos tanto tiempo trabajando, buscando a Dios, pero hay cosas que nos pueden ir enfriando, nos pueden ir separando. Dejamos de congregarnos, y el problema de dejar de congregarnos es que llega un momento que entendemos que no lo necesitamos, que no es necesario. El pueblo de Israel tenía que estar preparado para el mover de la nube. Cada día ellos tenían que mirar al tabernáculo donde descansaba la nube de Jehová, la gloria de Jehová, la Shekinah de Jehová. Y ellos decían: la nube está quieta, tenemos que estar en el campamento. Cuando ellos empezaron a ver un movimiento de la nube, sabían que tenían que preparar, alistar sus cosas, alistar su familia y salir adelante. Si tú no estás preparado mirando la nube donde, ay santo, donde descansa la gloria de Dios, tú no sabes qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está preparando para esta casa, cuál es la visión que Dios tiene para esta casa. Amén. Entonces, así como las vírgenes prudentes estaban preparadas con el aceite, porque tenían una reserva, un aceite extra, la vida consagrada a Dios necesita bases firmes. Dile a tu hermano: tu vida necesita cosas sólidas y firmes. Siempre debe haber una porción de aceite extra. Necesita bases firmes que mantengan nuestra lámpara encendida. Yo puedo tener la lámpara, pero necesita estar encendida. Amén. Y esto refleja nuestra fe viva. No se trata solo de tener una apariencia religiosa.
Cada vez que venimos a la casa del Señor queremos aparentar una vida religiosa, pero delante de Dios nuestras apariencias no sirven, porque estamos expuestos a la santidad de Dios. Sus ojos nos ven, sus ojos nos disciernen cómo estamos. No se trata solo de eso, de vivir una apariencia, sino de tener una relación real y profunda con Dios, que nos mantenga alertas y listos para su venida. Amén. Así que hoy veremos 7 bases fundamentales. ¿Para qué? Para que la venida del Señor nos coja preparaditos, nos coja listos, y no como esas vírgenes que no tenían todo preparado para recibir a su amado. Amén. Así que estas 7 bases de consagración son pilares para nuestra vida, y yo quiero introducirlos a que miremos que la consagración no es solo un acto de emociones, porque las emociones pueden jugar una mala pasada en nuestras vidas. ¿Cómo así? Nosotros a través de emociones nos podemos mover de diferentes maneras, porque ayer podemos estar qué rico ir a la iglesia, y hoy podemos levantarnos como qué pereza ir a la iglesia, ¿cierto? No nos podemos mover a través de emociones. La consagración no se trata en lo que tú pienses o quieres, se trata de una determinación constante para buscar a la presencia del Señor. La consagración no es solo decir: Señor, hoy quiero buscarte, pero mañana me va a dar pereza, porque no estoy consagrado ni estoy preparado para recibir a mi amado. Así que la consagración no la miremos como una simple palabra, sino que es la preparación para recibir a nuestro Señor Jesús, para venir delante de Él, porque durante la semana tenemos 6 días para prepararnos, para que el último podamos disfrutar de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Porque si tu corazón no está preparado, no vas a entender y saberte mover en el propósito que Él ha preparado. Amén. Y quiero que me acompañe ahí donde usted esté, levante su Biblia, aférrese a ella, porque hoy la vamos a utilizar mucho. Si en la semana no la trabajamos, hoy sí la vamos a trabajar. Amén. Quiero que me acompañe la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero que lo volvamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a vivir una vida llena en santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Amén. Él nos está exhortando así pues como sacrificio vivo, sacrificio agradable, que seamos olor grato para el Señor. Amén. ¿O quién de aquí se prepara para recibir de cualquier manera a su jefe? Cuando su jefe se acerca, nos ponemos en condición de recibirle por lo que es, por la autoridad que representa. Y lastimosamente venimos a la iglesia con las cargas encima y no recibimos a nuestro amado como corresponde, como se debe. Amén. Por eso el apóstol nos está exhortando a que debemos ser un sacrificio vivo y agradable. Amén, que expongamos todo lo que hay en nuestro corazón y le digamos: Señor, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que estoy viviendo, hoy quiero adorarte, hoy quiero bendecir, hoy quiero honrar y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Y aquí es algo muy importante, y es que el Señor no busca religiosos.
El Señor no busca el que se ponga la mejor corbata, la más apretada, la camisa más cara. Él no busca eso. Él busca corazones contritos, humillados, corazones apasionados, quebrantados, dispuestos a obedecerle. Él busca corazones que se dobleguen, que boten su viejo hombre y le digan: Señor, quiero perderme en adoración. Señor, aunque esté pasando en crisis, hoy quiero determinar a adorarte, porque eso es lo que tú buscas. Tú no buscas por apariencias, tú buscas por corazones llenos de ti, apasionados, necesitados, dependientes totales de ti. Amén. Por eso hoy traemos para cada uno de ustedes 7 bases fundamentales para vivir en completa consagración. Amén. Bien, permítame definir un poquito más acerca, si le regalamos a ellos por las pantallas, ¿qué es la consagración? La consagración, como lo decía Josué, es mucho más que una emoción, un momento en el altar. Porque a veces creemos que en ese momento, al subir al altar, ya nos suplimos, ya lo alcanzamos todo. Simplemente es el inicio de vivir una vida bajo consagración. Va más allá de una emoción que se pueda reflejar en nuestra vida. Romanos, lo explicabas, ¿qué es lo que Dios pide? Que tengamos una entrega total a Él, que vivamos a diario, que nuestras acciones sean un culto racional, que aunque no estamos todos los días en la iglesia, con dificultad algunos alcanzan a llegar cada 8 días, pero si miramos nosotros en la antigüedad, la iglesia que levantó Cristo eran amantes de consagrarse, de buscar, de congregarse. Para ellos la prioridad era siempre ir. Por eso el salmista arrojó una palabra especial diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Recuerdo en esos días, Josué, en la Semana Mayor o Semana Santa, ese día martes, el Señor, estábamos acá en la intercesión buscando a favor del pueblo del Señor muchas cosas, y estando intercediendo, el Señor nos habla a través del Espíritu Santo y nos da una palabra y nos lleva a clamar por Antioquia. Y nos decía el Señor que sobre Antioquia venían cosas muy difíciles, que los cielos se iban a conmover. Pero también nos habló que oráramos porque había una amenaza, venía un terremoto sobre Sudamérica. Y el día viernes hubo una amenaza en Chile y en Argentina de un terremoto 7.5, y habían amenazas de un tsunami, y estuvieron las guardias costeras, la fuerza naval monitoreando para en qué momento tener que evacuar algunos lugares. Si nosotros estamos apercibidos, cuando nosotros estamos en esa consagración, siempre hay un grito a la medianoche que nos está diciendo: alerta, ya viene, pero la iglesia no tiene comunión. La iglesia está en sus quehaceres a diarios y han perdido toda sensibilidad en la comunión con Dios. Como alguna vez lo enseñé, y que tal vez seas tú o algún predicador o yo podamos enseñar cómo se presentaban los sacerdotes de la antigüedad ante Dios, cuáles eran las condiciones para ellos ministrar. Y uno de ellos, no podía haber lepra. Y la lepra de hoy en día, el sacerdote de hoy en día, es esa lepra espiritual. ¿Qué es la lepra? Que pierde todo contacto, toda sensibilidad. Y hay muchos ministros, hay muchos líderes sirviendo que han perdido toda sensibilidad porque creen que con el cumplir ya pagaron la cuota. Y necesitamos estar en la comunión con Dios. En esa comunión estamos en la sensibilidad, nuestra vida está conectada. Como dijo Pablo, orar sin cesar. Dios no busca religiosos, Josué e iglesia. Busca hijos e hijas que vivan consagrados con un corazón rendido, humilde y dispuesto. Entonces, Josué, veamos esas 7 bases que nos llevan a edificar
unos pilares inamovibles para tener una vida de consagración. ¿Te parece? Me parece. Ok, permíteme entonces hablar del primer pilar. El primer pilar nos habla de una vida de oración. Hoy la iglesia no tiene una vida de oración. La iglesia cree que está orando cuando viene a la iglesia y dicen cierren sus ojos. Algunos están distraídos, algunos están mirando hacia afuera, algunos están pensando en lo que van a hacer más tarde. Hoy debería ser un día consagrado totalmente para Dios. Pero nos agobiamos el tiempo en que estamos en la casa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay una vida de oración. Jesús fue ejemplo de eso. Y regálame por favor la cita de Marcos capítulo 1, amada iglesia. Marcos 1, capítulo 1, versículo 35 al 37. Dice así: levantándose muy de mañana, escuchen bien, y estos son los filtros en que nos vamos a mirar si tenemos una vida de oración. Si en este filtro, a través de las escrituras, porque no hay mejor filtro que la misma sagrada escritura para mirarnos, para observarnos, quiere decir que nosotros estamos dilatando esa comunión con Dios. No la estamos fortaleciendo, sino que la estamos dilatando cada vez más lejos de un fundamento firme como una vida de oración. Dice Marcos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Miren esa respuesta, quise leerlo. Antes de Jesús ir a predicar, él tenía una vida de oración. Mire, algunos creyentes han malinterpretado la escritura. Si tú solamente oras porque te tocó hoy enseñar, si solamente hoy oraste, estás dilatando la comunión. Porque tenemos que tener una antesala a diario con el Señor. A diario con el Señor tenemos que tener esa antesala. Aún como ser, ¿hay algún líder acá? ¿Hay algún ministro en esta casa? Creo que es contigo que estoy hablando. Tienes que tener una vida de oración constantemente. La oración no es cuando yo tengo problemas. La oración no es cuando ya me estoy quebrando. La oración no es cuando ya mi hogar está a punto de divorciarse. La oración no es cuando ya mi hijo está sumergido en algún problema. La oración es para tener comunión con Dios, para tener una sensibilidad en la presencia de Dios y para yo poder escuchar, porque Dios siempre va a hablar. Y cuando yo tengo esa vida de oración, yo podré acercarme al leproso, tener en misericordia de Dios, y Dios hará algo en la vida del leproso. Dios hará algo en la vida de mi hogar. Dios hará algo en la vida de mi hijo. Dios hará algo en la empresa. Pero no trates de comprarle a Dios una oración con 5 pesos. Ni tú te crees esa oración de 5 pesos. Dios necesita, por eso Jesús dice, y el evangelista Marcos resalta: y levantándose de madrugada a orar, y hace un resalte especial y dice: aún era muy de noche. Examina tu vida de oración. Si todavía no, pastor, eso era para la antigüedad. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Estás hablando de la antigüedad? ¿Estás viviendo un presente? Necesitas una relación con Dios. Y quiero decirte algo: Dios es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Y la palabra no ha mutado. La palabra sigue siendo la misma. Ella sigue ministrando. La oración no es una opción.
Es una necesidad vital. Escuchen, una necesidad vital. Cuando es una necesidad vital, está diciendo que yo oro antes del problema, y luego del problema sigo orando, y luego de la victoria sigo orando, porque tengo una comunión, porque siempre en mi lámpara hay una reserva de aceite extra. Ay, Señor, necesitamos una vida de oración vital para quienes desean ser sensibles a la voluntad de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos a solas para orar. Su intimidad con el Padre era prioridad, incluso por encima de la demanda del ministerio. Ay. Un ministerio no se sostiene con oraciones de centavo. Un ministerio se sostiene bajo la comunión con Dios, siempre con la reserva de aceite extra. Por eso cuando Pedro le hallaron, le dijeron: Señor, te estábamos buscando, tenemos que ir a predicar. Jesús nunca va a poner su comunión, la va a hacer a un lado por las responsabilidades. Cada servidor tiene una responsabilidad. Antes de yo llegar a casa, a esta casa, la casa del Señor, ya tuve que tener una antesala, ya tuve que ir a la presencia de Dios, y llego a esta casa para seguir haciendo lo mismo, para seguir ministrando en la presencia de Dios. Pastor, ¿y cuánto? De día y de noche. No te canses, no ceses. Debes tener una vida de oración sin cesar. Orar es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Es donde somos transformados. Escuchen bien, iglesia. Orar es reconocer nuestra total dependencia de Dios. Cuando las cosas están victoriosas, más tienes que buscar a Dios. Y cuando las cosas están complicadas, ahí sí que más hay que buscar de Dios. Necesitamos esa dependencia total de Dios. Es donde somos transformados, donde nuestra vida cambia. No podemos ser como el camaleón. En un momento, según la situación, cambia de color. Hay algunos cristianos que al llegar a la iglesia: ya estoy llegando, quitémonos esta máscara y pongámosla de comunión. Y de pronto a mí me podrás decir que todo está bien, pero al Dios de la gloria no podrás mentirle ni con las máscaras que tú te pongas acerca de la comunión. Dios sabe quién es. Dios sabe, y Él sabe por quién ha de venir. Amén. Es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es donde somos transformados, donde se doblega nuestra carne y se activa el poder del Espíritu. El clamor del alma que anhela a Dios no puede ser sustituido por nada externo. Tu trabajo no puede separarte de Dios. Tu familia no puede separarte de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando alguien tiene una vida de oración totalmente consagrada al Señor? Es alguien que ha aprendido a ser mayordomo en todas sus áreas. Y ese hombre o mujer de oración es un hombre y mujer lleno de responsabilidades y de puntualidades. Amén. De puntualidades, porque conoce su responsabilidad, porque está conectado con la fuente inagotable. No cesa su corazón de buscar a Dios cada vez. Y aquellos que buscamos a Dios, cuando llega el momento que tenemos que salir, decimos: uy, Señor, este tiempo se me hizo corto. Pero aquellos que no tienen comunión siempre están pendientes de la: ay, Señor, 5 minutos, yo creía que era toda una eternidad. Porque no te relacionas. Cuando hay intimidad, tú sientes el placer de deleitarte en el Señor tu Dios. Es ahí donde tus peticiones son respondidas. Eres transformado, eres sumergido de algo tan especial que es la presencia de Dios. Entonces, Josué, profundicemos acerca de este pilar o de este fundamento tan valioso que es tener una vida de oración. ¿Tu oración es rutina o encuentro? ¿Hay pasión por estar con Dios o simplemente se ora por la necesidad? Vayamos a un desafío espiritual. Haz de la oración tu refugio, no tu último recurso. Que tu primer pensamiento del día sea tener comunión con Dios. Amén. Esto me lleva a recordar el momento de aquellas 2 hermanas, de Marta y María, la que una eligió la mejor parte y la otra
los afanes, decidió dejar ahí la presencia del Señor. Y no es que esté haciendo algo malo o lo que estaba haciendo no era lo correcto, sino no supo entender el momento ni el lugar en donde estaba. Muchas veces los afanes de la vida nos alejan de esa vida de oración, porque nos levantamos pensando primeramente en que necesito llegar, necesito bañarme, necesito esto, necesito aquello. Y lo importante que es levantarnos día a día, entregándole el día al Señor, para que todo, aunque sea muy difícil, sea de bendición para nosotros. Amén. Y quiero traerles a ustedes también que la fe en Dios es el segundo pilar para una vida de consagración. Amén. Y quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Amén. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y quien es galardonador de los que le buscan. Vamos a volverlo a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios por esto, porque me recuerda aquella fe de esa mujer del flujo de sangre que no paraba de circular dentro de ella, y que dijo: con solo tocar el borde de su manto seré sana. Esa fe es la que agrada al Señor, porque dice: ¿quién me ha tocado en medio de la multitud? Porque el toque de fe es diferente a un toque de emociones, porque tu fe te lleva a lo sobrenatural, las emociones te llevan al momento. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos que las cosas pasen, pero pasen a nuestra manera, y nos saltamos de depender de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso, con la vida de oración alimentamos nuestra fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Porque esta nos enseña aquel Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara y no fuera otra vez cautivada por el ejército del faraón. Aquella fe que nos muestra a través de la palabra cómo el Señor Jesús hizo milagros a través de ella. Y muchas veces pensamos que la fe es tan difícil implementarla en nuestra vida, cuando la fe se fortalece a medida que vayamos leyendo su palabra. Amén. La fe no es imposible, la fe no es difícil, simplemente es tener un momento de comunión con el Señor, y no solo un momento, una vida diaria y constante con el Señor. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, lo que pise tus pies, siempre ora, bendice por donde estás pasando. Porque es que somos ya tan mecánicos en todo que no dimensionamos lo que pasa a través de cuando nosotros caminamos. Posiblemente podemos estar aquí, pero a tu alrededor pueden haber demonios batallando con ángeles. Y tú estás aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí por su gracia y su soberanía. Amén. Por eso la fe verdadera reconoce que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando no lo sentimos cerca. Aunque no podamos ver, Él está orando. Amén. El trono de Dios está firme. Su soberanía no cambia con las circunstancias. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Amén. Sin fe no hay acceso a su gracia. No hay comunión real. Porque no nos creemos dependientes de Él, sino que a través de nuestras fuerzas podemos creer que lo vamos a lograr.
Pero simplemente cuando no tenemos a Dios en la ecuación no vamos a encontrar el resultado que debe salir. Porque si Dios no está, ¿qué va a pasar? Un desgaste emocional en nuestra vida, un desgaste espiritual, un desgaste físico cuando Dios no está en la ecuación. Porque si lo ponemos a Él por encima de todas las cosas, lo demás debe marchar como debe marchar. No primero mis hijos, no primero mi esposo, no primero mi familia, no primero esto, no primero aquello, primero Dios. Y vas a ver el resultado de las demás cosas. Si estás orando por algo que suceda en tu vida, con esa fe vas a tocar el corazón de Dios para que Él obre a tu favor. Él sabe de qué tienes necesidad. Él sabe de qué estás debilitado. Él sabe por lo que estás pasando, pero Él simplemente nos pide que tengamos fe en nuestro corazón, porque la fe mueve montañas, la fe mueve el corazón de Dios. La fe movió a Jesús a hacer esos milagros tan sorprendentes que su palabra nos relata. Cómo ese padre va en busca de su maestro para que su hija aún muerta reviva. Porque él sabía a quién iba a buscar, porque la mujer del flujo de sangre sabía a quién iba a tocar. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero profundizarles haciendo unas preguntas. ¿Tu fe se sostiene en las promesas o en los resultados? Porque es muy difícil tener fe cuando no vemos nada. Pero ahí es lo importante, que la fe, aún sin ver, es creer que va a suceder. Esa es la verdadera fe. Pon tu situación adelante, muéstrasela al Señor y dile: aquí quiero fortalecer mi fe, aquí quiero fortalecer mi relación contigo, aquí estoy, mira lo que está sucediendo en mi vida, pero hoy determino adorarte por encima de lo que sea, por encima de las situaciones, por encima de mi empleo, de mis hijos, de mis padres, de lo que sea, Señor. Tú primero, tú primero, tú primero. Amén, porque esa es la fe que mueve al Señor Jesús. ¿Confías cuando Dios guarda silencio? Ese silencio abrumador, ese silencio frustrante que uno dice. Y ahí es cuando uno se pregunta: Señor, si me oyes, Señor, si me escuchas, Señor, si te acuerdas de mí, Señor, mira por lo que paso, Señor, mira esto, Señor, mira aquello. Pero es cuando la fe debe fortalecerse en nuestra vida. Aún en medio de ese silencio, aún en medio de no tener respuestas, es seguir creyendo que por esa fe algo sucederá. Amén. Y quiero desafiarte: rinde tus temores y dudas al Señor. Declara su soberanía sobre cada aspecto de tu vida y camina confiando aunque no entendamos. Esa es la fe que el Señor busca. Esa es la columna que debemos levantar en nuestra vida para cuando lleguen las pruebas podamos estar firmes y que nuestra fe no sea debilitada por nuestras emociones. Amén. Así es. Qué bueno en este segundo pilar, y como hemos venido viendo una vida de oración y tener fe, fundamental es esa relación. Mientras hablabas de los hombres antiguos de la Biblia, a estos hombres que fueron inspirados, ¿qué es lo común de estos hombres a nosotros a este tiempo? Que todos eran comunes como nosotros. Aún la Biblia resalta que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a nuestras pasiones. Eso es lo común que hay entre nosotros y ellos, que eran gente del común. Pero ¿qué pasa con la iglesia actual y qué pasó con aquellos hombres? Que aquellos hombres marcaron la diferencia, que aquellos hombres dejaron de ser el común y rectificaron su vida, metieron su vida a vivir una vida consagrada a Dios. Ahora leíamos la importancia de Jesús en la oración. Tú nos hablas de la fe, como los hombres de la fe, y el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla un listado de estos hombres que fueron llenos de fe. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia actual? ¿Y qué pasó con aquella iglesia? Que fueron hombres determinantes. Los hombres que empezaron como pilares, como testigos oculares de Jesús, fueron gente del común
como nosotros. Lloraban, se lamentaban, se airaban, se enojaban, peleaban, se retiraban, querían abandonar al Señor, una cosa y lo otro. Pero cuando ellos determinaron algo, creyeron algo que vino sobre ellos, y permaneceréis para que me seáis testigos. El Señor les dio una palabra, les dijo: aguarden hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué fue? Eso fue lo que ellos hicieron diferente a nosotros, que aguardaron el momento. Cuando vino ese momento, ellos lo cultivaron, lo conservaron y siguieron trabajando, que murieron con la expresión de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Isaías 29:6 dice algo tan profundo, dice: mientras me dure a mí el espíritu, madrugaré a buscarte. El salmista David en el Salmo 63:1 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Fueron vidas que se consagraron en la oración, tuvieron defectos, cometieron errores, algunos falencias, decayeron al mismo pecado, pero no se dejaron arrastrar por él, se volvieron a levantar, porque David dijo: en las manos del Señor, porque Él tiene misericordia. Cuando alguien tiene comunión, conoce misericordia. Pero alguien que no tiene comunión, es fácil echarle la culpa a la iglesia y decir: no vuelvo, esto se acaba, cierro esto y ya para qué esto. Pero una vida consagrada, una vida con pilares firmes en la vida de la oración, con la fe, se alimentan constantemente. Y por eso el tercer pilar o fundamento, regálame la cita, Josué, Salmo 63:6-8, por favor. Mire cómo dice la palabra del Señor, porque estamos yendo al Antiguo y al Nuevo Testamento, porque el Nuevo es el reflejo del cumplimiento de lo que hicieron y se escribió en el Antiguo. Salmo 63, versículo 6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando hay una comunión, no importa lo cansado que estás, sabes que en tu lecho te vas a refugiar. David no paraba, David seguía en esa relación. Por eso Isaías dice: mientras a mí me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. ¿Hay alguien acá que todavía le dura el espíritu? Dale vuelta a esa vida que llevas. Demos vuelta a la vida que llevamos. Escuchemos como el grito de la medianoche. Sabemos, nos están recordando, nos están anunciando, nos lo están programando, diciendo: Cristo viene. Pero la iglesia no está consagrada. Y de pronto podrá sonar una frase cliché diciendo: si el Señor viniera hoy, estarás listo. Pastor, Pablo en Efesios 28 dice que no es por obra, sino por medio de la fe. Pero la fe crece en una vida de comunión. No malinterpretes lo que dice Pablo: pastor, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es: ay, pastor, no es por lo que yo haga. Sí, siga pensando eso. Tú tienes que vivir una vida de consagración. No es por obras, es por medio de la fe. Ese pilar que estamos viendo. Entonces yo tengo que meditar. Y el tercer pilar se llama meditar en la palabra de Dios. Meditar es escudriñar y estudiar las escrituras. Josué 1:8. Mira que te mando. Pero el enfoque siempre, el Señor está diciéndole a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Pero le da la clave, le da la fórmula. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Si usted no la lee, ¿cómo meditará? Si le cuesta trabajo traerla a las reuniones, ¿cómo va a meditar en ella?
¿Cómo vas a meditar en ella? Ella es fundamental, no importa cuántas tengas, siempre debes tener una conexión con ella. El Espíritu está meditando constante, eres uno con ella. Amén. Por eso en otras culturas la meditación dice uno con el ser, uno con el ser. En la meditación de la palabra yo tengo que ser uno con la palabra de Dios. Esta palabra la tengo que encarnar. No hay mejor ilustración de una palabra encarnada. Dice en el libro de Samuel que había un valiente de David que vio que venía el ejército enemigo de los filisteos y venían a atacar un campo de lentejas, venía a destruir. La lenteja era tan corriente, ese cultivo se veía por todos los lados en Israel. Pero este hombre tomó su espada y solo peleó con sus enemigos. Y dice que peleó, que su propia espada se encarnó en su piel, en su carne. Tú no puedes soltarla, que ella se encarne en ti, que tú te hagas uno. Y cuando tú te haces uno con ella, ella predomina en ti y no yo en ella. Cuando yo predomino en ella, por eso es tan fácil olvidarla y de ay, se me quedó, ay, es que la dejé en el bolso que usé hace un año. Ahí está la respuesta. Meditar en la palabra de Dios. La meditación bíblica no es repetición vacía, sino una reflexión profunda que lleva a transformación. Ay, cuando yo encuentro esos tesoros y Dios dice: hijo mío, dame todo tu corazón, y estoy meditando porque tengo una vida de oración, porque mi fe radica en el oír la palabra de Dios. Oír implica obedecer, y cuando implica obedecer, yo puedo meditar. Hijo, dame todo tu corazón. Yo digo: uy, Señor, perdóname, yo te estaba dando migajas. Yo estaba tan superficial en otras cosas. Mi comunión contigo era estéril, no producía, no daba fruto. La mujer, la madre de Samuel, era una mujer estéril, pero fue una mujer que conocía comunión. Fue una mujer que no la llenó los regalos de su esposo. Sabía que su mayor felicidad estaba cuando su vida se rinde a Dios. Que tu mayor felicidad es estar en los pies del Señor, sin importar la abundancia, ni la escasez, ni la riqueza, ni la pobreza. La abundancia viene de Dios, y que nunca tú apartes a Dios y des prioridad a otras cosas antes que la soberanía y la comunión con Dios. Eso es meditar. Hijo mío, dame todo tu corazón. Iglesia, yo pregunto: ¿tú le has dado todo tu corazón a Dios? ¿Tu corazón le pertenece a Dios? ¿Tu corazón está donde está el tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Sí, todos los días tenemos que ser responsables en nuestras obligaciones. Es un deber. Es tan profundo el deber que Dios nos dice: trabaja no al ojo del hombre, sino como para Dios. ¿Qué está diciendo? No dependas de que alguien esté encima para que tú hagas. El simple hecho de que eres hijo de Dios, trabajas con amor, trabajas con esfuerzo, y es más, das un paso más, das una milla más. Ay, no veo la hora. Usted se puede quedar 5 o 10 minuticos. Sí, Señor, estoy dispuesto. Porque siempre darás y caminarás una milla más. Tal vez en el momento no lo entienda, ahí siempre a mí, pero Dios está haciendo algo. Tal vez con tu testimonio Dios está transformando el corazón de un hombre que no lo ha visto. Le dijo a muchos y muchos le dijeron no, pero te dijo a ti y tú le dijiste sí. La diferencia de muchos a ti es que tú eres hijo y ellos no son hijos. Ay, Señor, por eso necesitamos una vida de meditación, porque cuando tú meditas, tú muestras al Dios que adoras. La meditación no es repetición vana, sino una reflexión profunda que lleva a transformación. Es mirar la palabra como un espejo. Que tu palabra, la palabra del Señor. ¿Y por qué te digo tu palabra? Porque tú te tienes que hacer uno, y ella es la que ordena tu vida. Santiago dice: no seamos simplemente oidores, sino hacedores. Antes nos da unos consejitos más extras. Dice: sé tardo para... ¿Y qué hacemos los cristianos?
Nos llegó la notificación en el celular y le vamos a hacer cobro, le vamos a dar operación alicate. ¿Sabes cuál es? Corte, porque no has pagado. Y tú dices, ay, pero si yo estoy al día. Espere, calme, ore, respire y luego llame y le dice: señorita o señorito, ¿qué pasa? Me llegó una notificación así. Yo he sido responsable, porque todo cristiano debe ser responsable con sus deudas. Alguien diga amén. Marbelis, gracias. La iglesia del Señor debe ser responsable con sus deudas. Tienes que ser testimonio, tienes que ser carta leída, porque cuando tú eres meditador de la palabra, entiendes que eres una carta leída y tienes que dar ejemplo. Amén. Es mirar la palabra como un espejo y permitir que se exponga nuestras áreas oscuras. Mire, cuántas veces el Señor nos ha dicho, a mí me lo ha dicho: ordena tu casa. Oh Señor, gracias, amén. De pronto hay algo en lo que estamos fallando. Dios lo sabe. A veces yo creo estar muy espiritual y resulta que no estoy muy espiritual, que el agobio, el quehacer a diario me ha venido sacando, porque podemos trabajar mucho en la obra y olvidar al dueño de la obra. Entonces hay momentos que el Señor necesita llamarnos, necesita hacernos entender que hay cosas que tenemos que organizar. En este caminar, nuestro caminar no es perfecto, pero vamos en el camino de perfección. Y cuando tú aceptas el camino de perfección, cuando tú aceptas ese camino, estás diciendo: estoy en él. Pastor, nadie es perfecto, ningún evangélico, amén, pero Cristo sí es, y yo estoy caminando en él. Y cuando estoy diciendo que estoy caminando en él, estoy aceptando lo que Cristo a diario me va a decir, a lo que tengo que dejar y en lo que tengo que abandonar. Amén. Nunca te va a decir: abandona tu familia, porque el que no provee para su propia familia es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Profundicemos. ¿Estás permitiendo que la palabra te moldee o solo la usas para buscar bendición? Aquellos buscaron a Jesús y le dijeron: Señor, llevamos 3 días buscándote, ¿qué te habías hecho? Y Jesús le dice: ustedes me buscan a mí porque por el milagro, me están buscando porque tienen hambre. Yo les digo que busquen el pan de vida eterna. No busques a Dios por una necesidad, no lo busques por un milagro, búscalo por lo que Él es. Y te aseguro, si Él está en ti, tú lo tienes todo. Y las bendiciones vendrán, están obligadas. Permítame usar este término, porque no eres cola, eres cabeza. Y cuando tú tienes una comunión, cuando el Señor vive en ti, cuando tú estás sujeto a la meditación de la palabra, meditación es ponerla por obra, las bendiciones vienen a tocarte. Tú eres Pedro Lázaro, así soy. Bueno, acá venimos de parte del cielo, porque cuando Daniel estaba sometido a la presencia de Dios, los ángeles vinieron y le dijeron: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y ay Señor, y a entender la palabra, fueron oídas tus oraciones, y por causa de tus oraciones yo he venido. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, pero el Señor mandó al príncipe Miguel, y por eso yo estoy acá. La perseverancia, no podemos morir en el intento. No puedes abortar, tienes que pasar el torrente de Besor. 600 llegaron, pero solamente pasaron 400, y eran los hombres de David, y 400 porque 200 se quedaron atrás, cansados, fatigados, perdieron toda esperanza, pero 400 dijeron: seguimos. Dios dijo que nos daría nuevamente nuestras esposas e hijos, que Él nos entregaría la victoria. ¿A quien Dios no le ha dado una palabra de victoria? Hemos recibido una palabra. Basta ya la niñez, deja la niñez espiritual y vuélvete en el lugar que Dios te quiere ver. Pablo dijo: vosotros para este tiempo tienes que ser maestro. Pero veo que todavía sigue siendo como niños espirituales, que tengo que seguir alimentándote de leche y no de vianda. Permítame lanzar un desafío espiritual. Lee la Biblia con el corazón abierto. Ora: Señor, háblame y muéstrame lo que debo cambiar. Amén, amén. Cada vez se pone mejor. Quiero que me acompañen a aquellos libros de la ley,
libros hermosos, maravillosos, a Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10. Si no, también ahí a través de las pantallas lo pueden mirar. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y ahí mismo en Deuteronomio, vámonos al capítulo 28. Versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y el otro pilar fundamental es la obediencia a Dios. Amén, porque la obediencia no es solo un cumplimiento externo, es el fruto de un corazón rendido. Y sabemos que Dios se agrada más en la obediencia que sacrificios, porque es muy difícil obedecer cuando tienes rencor contra alguien, porque el Señor te dice: ve y ponte a cuentas antes de venir a ofrecer tu ofrenda al altar. Pero el orgullo salta y nos grita: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Y no nos deja disfrutar de las bendiciones de obedecer a Dios, porque la obediencia desata bendiciones del cielo. La honra trae más honra, y la honra es una virtud perdida que los cristianos hemos olvidado, y con el solo hecho de que a veces nos cuesta honrar a padre y madre. Y queremos ser bendecidos, pero se nos olvida que la honra es fundamental para que el reino de los cielos desate bendiciones a nuestro favor. Y no solo las materiales, sino de lo que necesitamos. Porque cuando nos presentamos delante de Dios con un corazón necesitado de algo y no de su presencia, no estamos buscándolo verdaderamente, ni estamos obedeciendo su palabra. Porque Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él entendió más allá de la razón humana y entendió la razón de Dios, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y les pongo un ejemplo: el obedecer la palabra de Dios te dice que me ponga cuentas con mi hermano antes de presentar la ofrenda, porque si no, la ofrenda no será bien recibida ante los ojos de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta ponernos a cuentas con nuestro hermano? ¿Cuánto nos cuesta bendecirlo? ¿Cuánto nos cuesta brindarle una palabra, un abrazo? Porque somos tan orgullosos que lo primero que reconocemos es lo que nos pudo hacer. Miramos las apariencias presentes que están reflejando lo que posiblemente Él no sea. Porque hemos escuchado ese refrán que dice: las apariencias engañan, mas el corazón no. Y cuando obedecemos a Dios, es decirle sí, incluso cuando no entendemos ni comprendemos la situación por la que estamos pasando. Es decirle: sí, Señor, acepto tu voluntad, voy a ser obediente a tu palabra, aunque no me guste, sé que va a ser lo mejor para mí. Porque nos salimos del propósito de Dios cuando no queremos obedecer lo que Él nos ha mandado a cumplir. Y aquí quiero decirte que Dios honra la obediencia más que cualquier sacrificio. Lo que yo les decía está en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Los mandamientos de Dios no son cargas pesadas, sino que son protecciones para nuestra vida. Porque ¿sabes qué? Tu pecado y tu debilidad no te definen. No te definen, ni te lo digo de parte de Dios. Tu pecado y tu debilidad no te definen. Te define lo que Él estableció aquí para ti.
Lo que Él dice que tú eres, eso eres. No le creas las mentiras al enemigo. Tú no eres una persona débil. Por eso la Biblia dice: diga al débil, fuerte soy. Diga al el pobre, rico soy. Por lo que Dios ha hecho, hará y seguirá haciendo a tu favor. Amén. Por eso tu pecado y tu debilidad no te definen. Tú estás marcado como con sello que dice Hijo de Dios, Made in Cielo. Porque Él no pagó el precio, Él no sufrió por nosotros, simplemente porque no había más. Había un propósito. Usted se ha preguntado qué vio Él en nosotros para tomar nuestro lugar. ¿Qué vio Él en ti para tomar tu lugar? Él sigue creyendo en nosotros. Por eso nosotros debemos ser obedientes a todo lo que Él nos manda. Ay, qué vida tan difícil a mí. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque no obedecemos su palabra. Y este es el manual de vida que Él ha puesto en nosotros. Por eso mi papá, mi pastor me mencionaba que esta palabra debe estar encarnada como aquel guerrero que su espada se le encarnó en su mano y peleó con el Señor para derrotar al pueblo que venía a atacarlos. Esta palabra debe ser viva, real, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetre y que seamos esta carta leída, que nos vean a nosotros como verdaderos hijos de Dios. Y la obediencia va a desatar la bendición que tú tanto esperas. Pero sabes también que la obediencia va muy pegada con la honra. Y no solo en lo económico, sino en nosotros. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Lo honramos llegando temprano a la iglesia? ¿Lo honramos buscándole de madrugada, buscándolo en la semana? Tenemos 6 días para preparar. ¿Y sabe qué? Negociamos muchas veces el domingo. Ay, es que vino un familiar de España y llega el lunes. Y usted no le va a decir al jefe: jefe, ¿será que usted me deja ir por mi papá, por mi mamá que llegan de España? Así un día cualquiera, ¿no? Uno debe cumplir en el trabajo. Y aunque uno no le guste, es responsable. Por decirlo así, estamos obligados a cumplir un horario. Pero le decimos al Señor: Señor, ¿sabes qué? Es que tengo una salida y no voy a ir. Ay, Señor, es que mira, tengo una debilidad y no voy a estar. Porque es que es más fácil ponerle excusas a nuestro Creador y no ponerle excusas a la persona que no murió por nosotros. Negociamos tanto estar con el Señor. Ay, es que, tengo horario de trabajo a la 1. Solo puedo estar un ratico y llegamos 11:30. ¿Qué vamos a disfrutar si no organizamos lo que está mal en nuestra vida? Negociamos tanto venir a buscar a Dios, negociamos tanto honrar su presencia, y ya después nos estamos quejando y preguntándonos que por qué nos pasa esto, que por qué nos pasa aquello. Tenemos sol, ay mira qué solazo, tenemos lluvia, mira qué aguacero. Nos quejamos por todo y no bendecimos lo que Dios nos regala. Por eso es que hemos perdido tanto la honra como hijos de Dios, porque negociamos tanto estar aquí en este lugar, o negociamos tanto buscarle con cualquier afán de la vida. Muchas veces nos parecemos mucho a Marta, afanada y turbada, que en los quehaceres de la vida nos olvidamos del Señor. Pon a Dios primero y todo sucederá mucho mejor. Amén. Amén. Y quiero profundizar en esto. ¿Obedeces cuando te conviene o cuando te duele también? ¿Qué parte de la voluntad de Dios estás resistiendo? ¿Qué es eso que no te deja obedecer a Dios? ¿Qué persona, qué situación, alguna emoción, alguna carga? ¿Qué es eso que te está impidiendo obedecer la voluntad de Dios? Por eso examina tu vida a la luz de la palabra. Haz una lista de áreas donde necesitas rendir con obediencia radical. Expónele a Dios. Si es necesario, escríbele: Señor, se me hace difícil levantarme temprano para ir a la iglesia. Señor, se me hace difícil perdonar a aquella persona que me hizo esto, aquello. Preséntale tus cargas a Dios
para que mires cómo la obediencia va a transformar tu vida, cómo la obediencia va a desatar bendiciones y honra a tu favor. Amén. Así es. Vamos a mirar en la carta de Hechos, capítulo 1 y 8. Quiero hacerlo un poco más rápido. Y vemos que el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso nos lo dice Lucas en el libro de Hechos. Miremos qué nos dice Pablo en la carta de Efesios, en la epístola de Efesios 5:8, carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vemos la necesidad de Jesús cuando le dice a los pilares que iba a dejar, los cuales habían sido testigos oculares, y dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo. Y le dio Jerusalén, Judea, Samaria y todos los confines de la tierra. ¿Alguien ha recibido al Señor en este lugar? En Él está el Espíritu Santo. ¿Has recibido poder del Espíritu? Entonces quiere decir que estás siendo testigo en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo y en los confines de la tierra. Y dice el apóstol Pablo: ojo con aquellas cosas que pueden dañar. Y pone el ejemplo, dice: un poco de vino en deuda de la levadura. Un poco toma la levadura, esa fermentación, ese proceso químico. Esas madres cómo fermentan la levadura y las hace crecer. Hay cosas en nuestra vida, Jesús lo dijo: ojo, las pequeñas zorras dañan la viña. Tú que eres, Josué, un ministro de acá de la iglesia, te voy a comentar algo. David no pudo construir casa para Dios, no porque hubiese sido un mal ministro, no porque no entendiera el propósito de Dios. Un detalle en él que Dios no le permitió construir casa, y fue que sus manos estaban untadas de sangre. Fue el cantor de cantor, tipología de Cristo, hombre de la adoración, hombre en el cual la palabra dice que en los postreros días el Señor restaurará el tabernáculo de David, el tabernáculo caído. Dios lo va a restaurar, más cambió la forma, no la esencia, pero le dio vuelta a la forma en que se adoraba. Bajó los becerros y subió becerros de carne y hueso que hablaran y expresaran alabanza a Dios. El primer diseño que fue revelación a Moisés dado, lo dice el autor de Hebreos, que Moisés construyó el tabernáculo con diseños revelados del cielo. Pero vino David y dijo: Padre, yo estoy viendo posiblemente algo, un poco más, que el pueblo llegue a ti, porque el pueblo tiene una dependencia, depende del sacrificio. Porque el pueblo no aprende a adorar, porque el pueblo no viene y adora. ¿Sabes por qué? Porque David empezó a depender del Espíritu Santo. Y cuando alguien empieza a depender del Espíritu Santo, puede entender el lenguaje de Dios. Amén. Los panes sagrados que se ofrecían a la mesa, David llevó a sus hombres a comer de los panes de los cuales nadie podía comer, sino de los sacerdotes que ministraban. Pero David venía de una batalla, 3 días. Estos hombres no habían visto mujer, estos hombres estaban en ayuno, y le pudo decir al sacerdote: danos algo de comer. David: no hay, solamente los panes, tráelos.
El sacerdote le mostró la ley, pero David conocía la gracia. Porque cuando alguien conoce al Espíritu de Dios, puede sentir que no va a ofender a Dios, sino que va a estar en plena libertad. Y los panes fueron ofrecidos para esos 600 hombres. Oh, santo, necesitamos de hombres que estén conectados con el Espíritu, que dependen 100%. Por eso el Señor dijo: no me basta, yo sé que me voy, pero yo necesito rogar al Padre y enviará otro como yo, al Espíritu Santo. Iglesia, busca el sometimiento, busca estar sometido al Espíritu Santo. Miremos el sexto fundamento, pilar. El sexto, dar a Dios. Dar es una expresión visible de la consagración interna. Quien está consagrado no da por obligación, sino por amor. El corazón entregado no calcula, sino que honra. Amén. Dios no necesita nuestro dinero, pero sí quiere nuestro corazón. Y donde está nuestro tesoro, allá estará nuestro corazón. Por eso es que dar a Dios significa más allá de simplemente darle un dinero, no. Se trata de entregar todo nuestro corazón, de dar como a Él le corresponde, no dar por migajas, sino ofrecerle en sacrificio vivo todo nuestro corazón, en una actitud de adoración. Porque el dar a Dios con alegría mueve los cielos y desata bendiciones. El dar a Dios con tristeza simplemente estás reconociendo y le estás dando lo que te falta, lo que te sobra, y no estás dando con alegría como Él te ha bendecido. Amén. Y sí, me refiero al diezmo y la ofrenda, porque nos cuesta darle a Dios lo que es de Dios. Y dar, me atrevo a decirle, y discúlpeme, y no le damos muchas veces lo que Él merece. Y no también de diezmo, sino de corazón. No también de corazón, sino de adoración. Y vuelvo y les traigo el ejemplo. No nos presentamos ante una autoridad de cualquier manera. Nos preparamos para presentarnos de la mejor manera. Que si vamos a tener una reunión con nuestro jefe, con el presidente, con un alcalde, buscamos la mejor pinta, buscamos la mejor disposición. Hay días de preparación, cómo lo saludo, cómo le hablo, cómo me dirijo, cómo lo miro, esto, aquello. Nos preparamos. Y lastimosamente un domingo se convierte en un día más. Y no hay fiesta en nuestra casa, no hay fiesta en nuestro corazón para venir a adorar al Señor. Entonces no le estamos dando lo que Él merece. Y aquí traigo a la historia de cómo el rey David se despojó de sus vestiduras y reconoció que ahí él no era el rey. Él empezó a adorar sin importar quién lo estaba viendo, quién lo estaba escuchando. Él despojó lo que era y le dio lugar al Espíritu Santo para que de él saliera una adoración genuina y espontánea para su Dios. Por eso el dar a Dios no es una obligación, sino es un acto de reverencia y de alegría presentándose delante de Él. Y aquí quiero llevarte a que tu manera de honrar a Dios se convierta en una rutina. O estás dando de lo que te sobra. Como es difícil dar cuando nuestra nevera está vacía. ¿O a quién le puedes mostrar el amor de Dios y decirte el Señor te va a llenar cuando no ha comido durante días? Tú tienes que ser ejemplo vivo y real de dar a Dios como Él lo merece. Porque si le quieres hablar de alguien que no ha comido durante días, le quieres dar algo de comer, llévale algo de comer, pero también muéstrale el amor de Dios a través de hechos. Porque no le puedes decir Dios te ama cuando su corazón y su barriga están vacíos. Tienes que ser ejemplo vivo de demostrar el amor de Dios. Y si tú quieres dar, debes recibir primero. Porque no puedes dar de algo vacío. No puedes extender tu mano en favor de alguien cuando tu corazón está vacío. Tienes que llenarte de la gracia y el favor de Dios, de su presencia, para que todo aquel que te mire vea a Jesús en ti. Amén. Por eso es que dar a Dios es un acto de honra y de alegría.
Examina si hay avaricia, si hay temor o falta de generosidad. Haz de tu dar un acto de adoración. Amén. Vamos a mirar el último peldaño, fundamento y pilar. ¿Cómo encerrar esta enseñanza que inició desde Mateo 25, desde las parábolas de las 10 vírgenes? 5 de ellas perdieron todo su dedicación, su esfuerzo por vivir en santidad, por no haber tenido una reserva más. Y como 5 sí pudieron entrar y disfrutar de la boda y acompañar a la novia. Y esto es una palabra que denota para el vivir presente de hoy, para nuestro diario vivir. Y el séptimo peldaño, fundamento o pilar, vamos a leer en la carta de Efesios 4:26. Dice, acá el apóstol Pablo habla a la iglesia, escribe a la iglesia, dice: airaos. ¿Hay alguien que se ha airado en este lugar? Véalo. Yo la alzo para que usted tenga libertad de hacerlo también. Airaos, pero no pequéis. Cumplimos la parte A, pero la respuesta: no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él, con el que padece necesidad, para que tenga para compartir con el que padece. Ninguna palabra corrompida. Ay, Señor, es preferible que usted se muerda la buemba antes de una palabra. Esto era de nuestra vieja naturaleza. Esto ya no debe estar en la naturaleza de Cristo. Amén. ¿Sabe por qué salen esas palabras obscenas de nuestra boca? Esas palabras sucias. Porque nos airamos y damos lugar al diablo. Porque dejamos que el sol se ponga debajo de nuestro enojo. Y airaos, pero no pequéis. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Para qué vas a hablar palabra o a pronunciar palabras si no edifican? Ojo, y cada vez, y les voy a dar un secreto, cada vez que de tu boca sale una palabra que no alabe a Dios, sino que está maldiciendo, tú estás quitando adobes de lo que has construido en tu vida de santidad. Porque toda palabra debe edificar, y lo que no edifica destruye. Por eso el profeta Isaías, cuando contempló la gloria del Señor, dijo: ay de mí, que soy hombre de labios impuros. Ay de mí. Dijo: ay, Señor. Y era uno de los profetas celosos que había. Pero tal vez recordó en algún momento alguna palabra. Porque cuando tú estás en comunión, tú contemplas la santidad. Y cuando tú contemplas la santidad, ves la necesidad que hay en ti, ves lo impuro que hay en ti. Isaías contemplaba la presencia, vio cómo el humo llenó todos los corredores y observó los querubines volando con sus alas, y con una de ellas tapaban el rostro de Dios para no verle. Contemplaban la gloria, y cuando él contempló tal grandeza, dijo: ay de mí, que soy hombre de labios. Yo sé que de una u otra forma alguna vez hemos dicho palabras que no edifican,
Y nosotros, el verdadero Hijo de Dios edifica con su boca. Porque ya no sois vosotros los que habláis. Cuando una palabra sale de ti, obscena, corrompida, es porque el Espíritu Santo ha venido retirándose, porque nuestra comunión se ha debilitado. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Este séptimo fundamento, pilar, se llama el perdonar. Hemos dejado tantas cosas en el Señor, tantas debilidades, pero ¿cuánto nos ha costado en nuestra naturaleza perdonar? Pastor, es que yo perdono pero no olvido. Usted está diciendo la verdad y se la voy a explicar. Es mentira cuando nos dijeron: usted tiene que perdonar y olvidar. Entonces el día que usted olvide es porque a usted le borraron su cerebro. Usted dejó de tener emociones, dejó de tener sentimientos, dejó de tener voluntad. ¿Usted cree que a Dios se le ha olvidado lo que usted y yo hicimos? Él los toma y lo arroja a lo profundo de la mar, nuestros pecados, y dice: y no se acordará de ellos. No está diciendo y no se olvidará de ellos, no se acordará de ellos, porque el Señor es bueno para perdonar. Porque la determinación de perdonar es lo que implica sanar. Perdón sana y libera. Que cuando tú vienes, yo siempre pongo el ejemplo, mi cuerpo tiene cicatrices, más de una cirugía, pero les puedo mostrar la que tengo en el dedo, que tengo 8 puntos. Y me la hice después de una incapacidad donde me operaron de hernias inguinales. Al otro día que entré de la incapacidad, empecé a orar y estaba haciendo cositas y no era mi acostumbrado. Y ya para salir, manipulando un bisturí, después de haberlo manipulado 10 horas, en un descuido, al cambiar la cuchilla, me había cortado. No sentí el dolor. Supe del dolor cuando un compañero me dijo: ¿usted por qué está sangrando? Y de pronto, más bien me dijeron: pastor, ¿usted por qué está sangrando? Y cuando miré, vi un charco de sangre. E inmediatamente para urgencias. Y uno cree que al ir a la urgencia, lo que deseamos, ay, que me traten lo más suave, lo más pasito. Y hay cosas que tienen que abrirlas más para poderla tratar. Y esta herida tuvieron que abrirla más para revisar y poder lavar, que no quedara algo del recipiente que usé para cortarme o lo que estaba manipulando. Hoy en día la miro y se la recuerdo. Y a veces digo, como dirían los muchachos, qué bobo, ¿no? Qué papayón. La miro, recuerdo, sé lo que me pasó, a qué horas, en qué momento, dónde estuve, quién lo hizo, pero ya no siento dolor, porque la herida cicatrizó. Lo que ha pasado en el corazón de Dios es que la sangre de Cristo ha cicatrizado nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha liberado del pecado. Cuando Dios te dice a ti perdona, es porque la sangre de Cristo te ha limpiado. Y tú tienes el poder de decirle: Señor, me ha costado. Es una herida que tengo hace 20 años. Esta herida fue más o menos unos 23 años atrás. Pero ella cicatrizó. Hay sensibilidad, pero ya no hay dolor. Es una parte donde usted pasa, si alguien ha tenido una cirugía, pasa y sabe que es sensible, porque esa sensibilidad te muestra que algo cicatrizó.
Lo que necesita tu corazón es cicatrizar. Y no necesito profundizar mucho en el perdón, porque el perdón no es algo opcional, es una determinación. El Padre nuestro dice: Padre, perdónanos como yo ya he perdonado. ¿Cuántos quieren el perdón de Dios acá? Ok, te voy a decir algo. Es porque ya tú perdonaste. Dios no puede perdonar si tú no has perdonado. Regla de oro: la oración del creyente: perdóname como yo ya he perdonado. ¿A quién estás reteniendo en tu corazón? ¿Has perdonado de palabra, pero no de verdad? Y hoy quiero dejar un desafío en ti. Pídele al Espíritu Santo que sane lo que duele y te dé el poder para perdonar como Cristo perdonó. En conclusión de estos pilares, estos 7 pilares no son escalones para alcanzar perfección. Oye bien, no son escalones para alcanzar perfección, porque Cristo ya es perfecto y Cristo mora en ti, sino fundamentos para vivir en santidad. Si ves una enseñanza de doctrina de la santidad muy diferente a lo que nos habían enseñado hace mucho tiempo, ¿de qué nos sirve cubrir tanto el cuerpo cuando nada de esto está en nuestra vida? Y déjeme hablar una expresión que decía mi pastor, el pastor Jaime Beltrán de la ciudad de Bucaramanga. Un día nos dijo, y le decía a las mujeres, recuerdo cuando yo estaba en clases bautismales, y dijo: acá veo mujeres con cabello largo, naguas largas, pero lengua larga también. Nada de eso iba a servir para encubrir su falta. El que vive santidad viste decorosamente, viste para el Señor. El que vive en santidad tiene una relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como cuando uno se mira en el espejo, así como cuando usted va cada 8 días y compra una prenda que quiere vestir, ¿cierto? Acá toda la iglesia cada 8 días se estrena, ¿sí o no? Ay. Yo, si hubiese estado allá, yo digo amén. Yo tengo un Dios proveedor. Y si a Dios le da por ponerme a estrenar cada 8 días, pues, ¿y quién le dice a él que no? Como dice Josué, maravilloso. Y tú te miras en el espejo, ay, cómo me queda. Algunas dan la vueltecita. Uno llega y peina el asunto que no. Cuando uno se está peinando, el asunto es que no haya mucho pelo parado. Y uno dice, listo, salí. No, la mujer tiene más detalle, ¿cierto? Pero qué bueno cuando nos estemos mirando en el espejo, podamos decirle al Espíritu de Dios: ¿tú cómo me ves? ¿Estoy para la ocasión? ¿Estoy vestido para ir al trabajo? ¿Para ir a estudiar? ¿Estoy para la ocasión para ir a tener un encuentro contigo? Y te lo aseguro que Él te va a decir sí o no. Pero esto pasa cuando tenemos comunión con Él.